Ya, buenos días a todos. Vamos a continuar con estructura y función celular 2020, aquí desde el confinamiento. Hoy, para seguir la unidad 3, vamos a ir a la lección 8 y vamos a comenzar la idea de las relaciones cuantitativas de la materia. En la lección anterior, velocidad de reacción y equilibrio químico, introdujimos los conceptos científicos que explican cuando comienza la reacción, la velocidad inicial de una reacción, hasta cuando la velocidad de reacción al parecer llega a ser cero, ya no se producen ni reactivos ni productos, y le llamamos a eso equilibrio químico, y introdujimos el concepto dentro de sistemas abiertos, un concepto parecido al equilibrio químico llamado estado estacionario. Aquí discutimos de forma introductoria cuáles son las condicionantes o las características que debe tener un sistema para mantenerse vivo, y ahí nos dimos cuenta de que algunas cosas importantes son la composición del medio interno, el volumen celular, el potencial oxidativo, que es lo que vamos a ir desarrollando desde ahora en adelante. Quizás es necesario hacer un feedback de cinética química y equilibrio químico, y eso es lo que yo esperaba, pero no hubo muchos comentarios ni preguntas. Lo único que pienso es que a lo mejor no han podido estudiar todos estos conceptos todavía, así que lo vamos a dejar para la próxima semana, pero no olviden que es bueno tener una conversación, un feedback directo de la unidad 3, ahora antes de comenzar la unidad 8. Le llamamos a la lección relaciones cuantitativas, porque vamos a hablar de velocidad de reacción y equilibrio químico en algunos ejemplos que son específicos, como son las reacciones ácido-bases, las disoluciones infinitamente diluidas, cuáles son los efectos de diluir sales en soluciones a través del concepto de propiedad coligativa, y el otro tipo de reacciones que vamos a ver de forma cuantitativa son las reacciones óxido-reducción. Todas estas reacciones van a requerir la aplicación de la geometría molecular, la reactividad, la velocidad de reacción y el equilibrio químico cuantitativamente, y eso es lo que vamos a tratar de discutir en estas semanas que nos quedan. Así que vamos a comenzar hoy con ácido-base y equilibrio ácido-base. ¿Preguntas? No, Muy bien, gracias. Bueno, ácidos y bases. Ahora, nosotros nos damos cuenta que para que ocurra una reacción química, tienen que darse algunas condiciones energéticas. Las discutimos en los gases a través de la teoría cinético-molecular de los gases, con este modelo en que las partículas, átomos y moléculas eran esferas sólidas que chocaban entre ellas y con las paredes del contenedor. Aquí podemos ver un modelo donde tenemos estas moléculas que parecen esferas pequeñitas que van chocando entre sí con las paredes del contenedor. ¿Qué moléculas estamos viendo moverse en este modelo? ¿Qué molécula pueden ver aquí? Agua. Agua. Muy bien, gracias. En el equilibrio ácido-base, entonces, nos vamos a referir a una reacción química en el que se produce una reacción que se llama ácido y base. ¿Qué se necesita para producir una reacción ácido y base? Un ácido y una base. Claro, entonces es de pareja. ¿Quién se comporta como ácido y quién se comporta como base? ¿según quién? Según tú, Felipe. Depende, porque hay varias propuestas. Ah, ok. Por ejemplo, Entonces, en la historia existen distintas definiciones de ácido y base. A nosotros,
como somos modernos, nos interesa una definición más bien completa, que integre las demás. Felipe, ¿te atreves a decirme qué es un ácido y qué es una base? ¿O qué es lo que se comporta como ácido y qué es lo que se comporta como una base? Mm, ácido sería el que cede protones ¿Ok? y la base el que los recibe, por El que decirlo de lo alguna forma. recibe. Está usando una definición particular que es la que vamos a ir viendo. Podemos ver entonces en el gráfico, podemos ver estas partículas que una de sus compañeras denominó agua. Es muy inteligente porque al parecer esa gran pelota roja podría ser oxígeno y esas pequeñas pelotas blancas podrían ser hidrógeno. ¿Sí? Y se está produciendo. ¿Qué pasa si nosotros incorporamos dentro de esta solución? Esto es una solución. ¿Qué es una solución? O una disolución. Soluto y solvente. Eso. Ya, especifiquemos de nuevo, necesito que se concentren y que traten de conversar conmigo para que esta clase sincrónica resulte. ¿Ven estas moléculas? Su compañera dijo que eran agua. Mi pregunta es, ¿esto es una solución? No, ¿Por qué? ¿Qué es entonces? Anaís, ¿qué es? es simplemente el compuesto agua en un estado, Le en vamos estado a líquido. llamar a este compuesto agua en estado puro, le vamos a llamar el solvente. Porque para que sea una disolución, ¿qué necesita? Soluto. Solutos. Vamos a llamar a un tipo de solutos que tiene carga, le vamos a llamar electrolitos. Los solutos que cuando se disuelven en agua forman una disolución que conduce corriente eléctrica, se llaman electrolitos. ¿Sí? Ahora, miren esta solución. No es una solución, es un solvente. Muy bien, porque el agua es pura. ¿Contiene electrolitos? No, ¿Conduce la energía eléctrica? no. ¿Usted me está diciendo que el agua no conduce la energía eléctrica? En Sí, estado sí la conduce. líquido, pero como El dijimos, agua pura no. El agua pura solamente El sirve agua pura electricidad. no conduce electricidad. Ok, un poco más fuerte que no lo escuché, pero déjame levantar la discusión. Usted, compañero, dice que el agua pura no conduce la energía eléctrica. Sí. O sea, no sé si me hablaba a mí, pero sí. No, no la debe conducir. Lo que requiere es ser una solución. Sí, tomar electrolitos y poder conducir electricidad. Para producir la corriente, para conducir la corriente eléctrica. Agreguemos electrolitos. ¿Qué les parece si utilizamos un ácido fuerte, que es cloruro, ácido clorhídrico? ¿Lo pueden ver aquí o se ve o no? Ah, ¿Ven el modelo? estamos hablando de la derecha, ¿no? ¿Sí? No, No, no ¿ven se ve. ven mi cursor? Sí, eso sí. ¿Y el modelo? ¿No ven las pelotitas moviéndose que son el agua? Sí, Ya, Sí, ok. eso sí. pero no hay ácido clorhídrico ahí. Ok, no hay ácido clorhídrico en este momento y tenemos solamente un solvente, no una disolución, que no es capaz de conducir el agua. Tomemos un momento del tiempo, detengamos el tiempo. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo levanto un campo eléctrico aquí en este pequeño espacio del universo que estamos mirando como modelo?
¿Cuál sería el efecto de un campo eléctrico sobre la molécula de agua? Ninguno. Ninguno. ¿La molécula de agua no es capaz de sentir un campo eléctrico? No me atrevería a decir eso. Por eso, conversemos un poco, porque ¿cuándo una molécula es capaz de sentir un campo eléctrico? Tal vez se ioniza. Es que cuando se ioniza pierde una carga. Y para una molécula puede no tener carga, pero sentir un campo eléctrico, ¿o no? Tiene que tener momento dipolar. Muy bien. ¿Y el agua tiene momento dipolar? Sí, Sí. Es un solvente polar, ¿o no? ¿Por qué se dice que el agua es un solvente polar? porque sus átomos tienen distinta electronegatividad. Y por lo tanto presenta momento dipolar. O sea, es capaz de sentir el campo eléctrico. ¿Sí? Sí, ¿Y por qué no conduce la energía eléctrica? ¿Por qué no conduce la corriente eléctrica? porque la interacción está como entre los mismos átomos del compuesto, pero no entre moléculas. Muy bien, por ahí va. Entonces, ¿qué pasa si levantamos un campo eléctrico aquí? Las moléculas de agua no se desplazan, pero se alinearían todas en el campo. Solo alinearse. ¿Sí? Y eso no implica conducir la corriente eléctrica, porque ¿cómo se conduce la corriente eléctrica? Es cuando ocurre un flujo de electrones y se supone que por la estabilidad que tiene el agua, los electrones como que no fluyen, entonces no se genera como una corriente. Ok, entonces el campo eléctrico haría que se alineara el dipolo, pero no que se trasladara. Y lo que requiere la conducción de corriente eléctrica es que se mueva carga, no solo electrones. Ese es el modelo sobre un cable de cobre, que es como nosotros estudiamos la corriente eléctrica, sino que se mueva carga. Si se mueve carga, el flujo de carga se mide en coulomb por segundo, y coulomb por segundo es amperio, que es el flujo de corriente eléctrica. Ahora, introduzcamos a este solvente y transformémoslo en una solución. Pongámosle ácido clorhídrico. ¿Lo pueden ver? Sí. Ya. Si yo introduzco ácido clorhídrico, estoy introduciendo un electrolito. Eh, el ácido clorhídrico no es una sal, y cuando está en el agua se vuelve electrolito. No es Es como un que sea un ácido, electrolito. es un ácido, Ah, ya. y al diluirse en agua, ¿sí?, se forman dos electrolitos. ¿Sí? ¿Cuáles? El cloro negativo y el hidrógeno positivo. Ya, digamos al cloro negativo, cloruro, el ion cloruro y un protón. El ion cloruro, ¿cómo se ve en el modelo? ¿Cuál es el ion Naranjo. cloruro? El naranjo. ¿Sí? ¿Y el protón? Sería como el azul que hay. El protón son esas bolitas que son como rojas con tres pelotitas blancas. Pero Muy el No puede ser H3 bien. es Un gas. más. protón es como un hidrógeno, es una pelota blanca. O sea, La bola roja es oxígeno. Pero entonces aquí cuando le echamos ácido clorhídrico, ¿sí?, vemos el cloruro como electrolito, pero vemos algunas aguas que tienen tres hidrógenos. ¿Sí? Hidronio.
Ese es ion hidronio, es como se transporta el protón en la solución. No está el protón solo, sino que va en una molécula de agua. ¿Ok? ¿Lo pueden ver? Sí. Ahora en sus Sí. mentes, activen el campo eléctrico. Digamos, positivo aquí y negativo acá. ¿Qué Ahora pasa se con van a las desplazar. moléculas de agua cuando sienten el campo eléctrico? Se van a desplazar. Las moléculas de agua no, No, las moléculas de agua se alinean. solo se alinean en el campo. ¿Pero qué va a pasar con el anión? Se va a desplazar a la vez. El hidr- El anión se va a desplazar hacia el polo positivo o ánodo. Y el catión Hacia el cátodo. hacia el polo negativo del cátodo. Ahí va a haber desplazamiento de carga. Sí, en ese caso sí. Entonces conduce la corriente eléctrica. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya, muy bien. Profesor, en ese caso, entonces el hidronio ahí sería el ácido conjugado. No, no, este es un ácido fuerte. Este ejemplo lo único que pretende explicar es eso, la coexistencia del protón con la molécula de agua en el ion hidronio, ¿sí? Y la existencia, la diferencia entre solvente y disolución, y porque las disoluciones que contienen electrolitos pueden conducir la corriente eléctrica. Ahora, titulemos aquí, le echamos ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte, ¿cierto? Pongamos una base fuerte. ¿Ya? Porque lo primero que pregunté es qué se necesitaba para una reacción ácido-base, y una compañera me dijo ácidos y base. ¿Qué es un ácido? Un compañero me dijo es una partícula que es capaz de ceder un protón y una base es capaz de aceptar un protón. Entonces aquí ya el ácido clorhídrico ya produjo la incorporación del protón a estas moléculas de oxígeno, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si ponemos una base fuerte? ¿Qué es una base fuerte? Que se dice, o sea, que tiene muy alta la constante basicidad. No, las Que bases sea fuertes y los ácidos fuertes no tienen constantes de basicidad ni acidez porque son fuertes. Su disolución es su disociación es infinita. ¿Me explico? Sí. Ok. Ya, compañero. A ver, aquí esta solución tiene agua y ácido clorhídrico. ¿Qué pH tiene esta solución? Tiene que ser menor a 7 con ácido clorhídrico. O O sea, sea, tiene un debe pH ser muy ácido muy porque le echamos ácido, o ácido y sea, se ve como a simple 1. vista que hay muchos iones hidróneos. ¿O no? ¿Quieren más? Echémosle más hidrógeno. ¿Se dan cuenta que Así es. son casi todos iones hidrógenos, por lo tanto la concentración de protones es muy alta? ¿Y a qué le llamamos pH? Concentración de Era hidrógeno. como un factor y la H era de relación al hidrógeno, a los protones de hidrógeno. Una pregunta, no te entendí bien, Diego. Era como menos logaritmo. Menos el logaritmo de la concentración de protones es lo que conocemos como pH. Todo esto que estamos hablando lo vamos a ver en esta clase. Estamos solo focalizando. Se dan cuenta que yo aumenté la concentración de ácido clorhídrico en la solución y por lo tanto al mirar nuestro modelo nos damos cuenta que casi todas las moléculas son un ion hidróneo, por lo tanto el pH de esta solución es muy bajo. ¿Qué tendríamos que hacer para completar el par ácido-base y hacer que deje de ser ácido la solución que sobre el agua le echamos ácido? ¿Qué tendríamos que incorporar aquí? Una base. ¿Les parece una base fuerte como hidróxido de sodio?
¿Qué esperamos que suceda? Se nivelaría si uno hace eso, se pondría más neutro. Se pondría más neutro. ¿Qué quiere decir con eso, Carla? Que va a bajar la cantidad de iones de hidronio y va a volver a ser agua. Sin embargo, vamos a tener cationes y aniones que formarían una sal. Pongamos la misma cantidad de hidróxido de sodio que de ácido clorhídrico, ¿les parece? Sí. Ya. Ahí. Primero, tenemos cationes y aniones que no son protones y hidróxidos, ¿cierto? Tenemos ahora cloruro y sodio en la solución. Nuestra solución es una solución de cloruro de sodio. ¿Sí? Y la frecuencia de iones de hidronio, al mirar el modelo, es baja. Si es que se producen transitoriamente, ¿lo ven? Entonces el pH de esta solución es neutro, la solución ahora es de cloruro de sodio, pero aumentó la cantidad de electrolitos de la solución. Esta solución ahora conduce más la energía eléctrica y tiene una cantidad de partículas por unidad de volumen llamado osmolaridad, que es mayor. Así que esas condiciones físicas, la osmolaridad, el pH de la solución, la temperatura de la solución son críticas para no solamente la constitución de la solución, sino que las reacciones que se van a producir en solución, como las reacciones ácido-base. En esta reacción ácido-base, ¿cuál fue el producto? Agua y sal disuelta. Muy bien, excelente. ¿Preguntas? Ya, estamos todos claritos entonces, muy bien. Entonces vamos a decir que electrolitos son solutos que cuando se disuelven en agua forman una disolución que conduce la corriente eléctrica. ¿Sí? Los electrolitos fuertes están totalmente disociados, como el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio. Y los débiles solo parcialmente. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de reacción es la disociación del ácido clorhídrico? ¿Es reversible o irreversible? Reversible. Irreversible. Por lo tanto, no tiene la reacción para producir un equilibrio porque es irreversible, y como no se produce el equilibrio, no tiene constante de equilibrio. ¿Cómo se llama la constante de equilibrio de disociación de un ácido débil? La constante de asicidad. Acidez, constante de acidez. Ya, definamos un no electrolito. ¿Un no electrolito es un soluto que no conduce la energía eléctrica? Por ejemplo, pensemos en la solución que teníamos al principio. Y en vez de cloruro de ácido clorhídrico y hidróxido de sodio, incorporemos una molécula glucosa, por ejemplo. Una solución de glucosa. ¿La glucosa es un soluto? Sí. Sí. Entonces tiene efecto sobre la presión osmótica. Si yo aumento la cantidad de glucosa aquí, va a tener efecto sobre la presión osmótica, sobre la cantidad de agua que hay, ¿sí? Pero cuando yo someto un campo eléctrico, las moléculas de agua se van a ordenar por su momento dipolar, por ser un solvente polar, y la glucosa No va a conducir. Se va a quedar como no le va a afectar el campo eléctrico, no lo va a sentir. y por lo tanto esa solución va a conducir la corriente eléctrica. No. No, no la va a conducir. Ok, estamos de acuerdo. Esos son solutos no electrolíticos, ¿sí? ¿Alguien tiene idea de qué es el suero fisiológico?
Una solución. Creo que tenía sodio. Es una solución. Carla, no puede tener solo sodio, ¿cierto? No, tiene sodio y agua, creo. No puede tener solo sodio y agua. ¿Qué más tiene? ¿No Cloruro. es NaCl al 0,9%? Cloro. Perfecto, esa es la definición. Carla, no puede tener solo sodio una solución porque tiene que ser una disolución, que tú la haces a través de la disolución de un ácido o de una base o de una sal. Si es una sal, al menos tiene el catión y el anión. Ya. Esto de parejas, el ácido con la base, el oxidante y el reductor. La reacción química, la reactividad se establece por una diferencia de potencial, ya sea químico, eléctrico, entre el compuesto 1 y el compuesto 2, donde se transfieren electrones o se asocian a través de las fuerzas no enlazantes. Pero esto es de parejas. Ya, muy bien, la que contestó que el suelo fisiológico es cloruro de sodio del 0,9%. Entonces, ¿cuál es el solvente? Agua. El solvente es agua. ¿Y cuánta sal tiene? ¿Aló? Es que sería la concentración del 0,9%, ¿no? ¿Qué significa eso, Carla? Que sería que hay 9... ay, no sé, 9 por cada 100. O sea, 9 gramos por... Sí. 0,9 moles por litro. No, son 0,9 gramos en 100 ml o gramos de agua. O sea, son 9 gramos por litro de cloruro de sodio. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto Sí, pesa sí. el cloruro de sodio? ¿Perdón? 40 gramos. ¿Cuánto masa el cloruro de sodio? ¡Oh, qué velocidad! Que no me sé la tabla periódica. Ya, pues, ya, pues, ya, pues. 57 aprox. Ya, digamos 58. ¿Ya? Benjamín, entonces 9 gramos dividido por el peso molecular, que sería 58, ¿es cuánto? La cantidad de mol. Claro. Y eso es 0,15, ¿o no? Sí. Oye, lo voy a tener que hacer todo yo. Muy bien. Ya, entonces, ¿qué estamos haciendo? Son 9 gramos dividido en 58, dijo Benjamín. Son 0,15. ¿0,15 qué? 0,15 moles. Moles, sí. O sea, digamos 150 milimoles, ¿o no? O sea, en unidad de conversión, sí. O sea, hay 150 milimoles en un litro de agua, en una solución de cloruro de sodio. ¿Sí? Para que resumamos, Sí. 150 milimoles. Ahora, 150 milimoles de cloruro de sodio, ¿en cuántos milimoles de sodio y en cuántos milimoles de cloruro se disocian? 150 y 150. O sea, pero el cloruro y el sodio son electrolitos, ¿o no? Sí. Sí, son electrolitos. Cada uno está asociado también a una esfera de coordinación de agua y todo lo demás. O sea, 150 milimoles de cloruro más 150 milimoles de sodio da 300 miliosmoles. Entonces, una solución
de 0.9% de cloruro de sodio contiene 150 milimolares de cloruro de sodio, que da 300 miliosmoles de presión de osmolaridad de la solución. ¿Sí? Sí. ¿Para qué es ese ajuste en la cantidad de sal y en la cantidad de osmolaridad? ¿Por qué es importante? Porque el suero es una solución isotónica. Muy bien, muy bien. ¿Qué es una solución isotónica, compañero? Felipe. Ejemplificando, si yo colocara una célula en esa solución, no debiese ni hincharse ni, por decirlo, que saque toda su agua, que se deshidrate. Se le dicen los españoles. Porque las concentraciones de sal en la célula y en la solución son las mismas. Muy bien, excelente, gracias. Porque ¿para qué usamos un suero ¿por qué usamos suero fisiológico? ¿Para qué? Por ejemplo. Es para hidratar a Para las anular el personas. ambiente corporal. Corporal. ¿Qué pasa si yo tengo que poner una vía con fármaco? Digamos, antibiótico diluido en medio litro de suero fisiológico. Y quiero que vaya a la vena directo porque la infección está declarada y tiene fiebre. ¿Sí? Puedo levantar una bolsa de suero fisiológico, poner el antibiótico y además un antiinflamatorio y poner una vía a la vena, ¿o no? Claro. Eso lo puedo hacer con suero fisiológico, pero lo puedo hacer con agua pura. No. No, porque las células se hincharían y se podrían reventar. Muy bien, no lo intenten. Citólisis. ¿Sí? Ok, entonces, para poder intervenir en los cuerpos, para poder diluir fármacos, para poder hidratar a una persona deshidratada, cualquier tipo de intervención que se haga directamente en el cuerpo debe ser con soluciones que estén estériles, por supuesto, que no tienen que tener bichos, pero tienen que guardar condiciones de pH y de esterilidad. ¿Sí? Y de osmolaridad también. Ok. Ya todos sabemos lo que es el suero fisiológico. ¿Y le podríamos echar azúcar al suero fisiológico? O sea, de que se puede, pero no sería efectivo. Ya no cumpliría la misma función. Pero sería como para nutrir a la persona. Claro. ¿No? Suero fisiológico glucosado, 5% de glucosa, 0,9% cloruro de sodio, 5% de glucosa, es un suero fisiológico que permite, además de hidratar, tener cierto nivel de energético en alguien que está muy deprimido, decaído, con fiebre, deshidratado y todo. ¿Sí? Esas son herramientas que ocupan nuestros médicos en la urgencia. Ahora, son herramientas que ocupamos todos los de salud para hidratarnos después de un día de ejercicio intenso o después de una diarrea fulminante. ¿Sí? Estas cosas La Gatorade. Sí. Preparar en la cocina. Puede ir a la farmacia y comprarla, por supuesto, pero si usted lo necesita podría prepararlo si sabe prepararlo bien. Ojo, suero fisiológico y además glucosado son cosas que esperamos que nuestros alumnos sepan ocuparlas y espero yo también prepararlas. Ya, continuamos. Electrolito y no electrolito. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Cuál era la concentración de glucosa que se tiene que poner? 5%. Gracias. Entonces, ¿qué es 5%, Sebastián? Serían 5 gramos de glucosa por litro. No. No, serían 50 por litro, serían 5 gramos por cada 100 ml. Ah, cierto, sí. Sebastián, no se olvide, 5%, 5 del compuesto más 100 ml en realidad de la solución, pero como es agua, el ml pesa lo mismo que el gramo, entonces... Entiendo. Lo dije al revés, pero ya me entendiste. Son 5%, son 5 en 100. Ok.
Vamos adelante, ya. Vamos a subirnos a hombros de gigante como su compañero definió, Svante Arrhenius. Aquí ya estamos con los nórdicos. El sueco dice que un ácido es un compuesto que es capaz de liberar protones. Por ejemplo, si tenemos esta ecuación, que es una ecuación reversible, donde los protones están asociados a lo que él llamó la base, ¿sí? La liberación de n número de protones más la base es solución acuosa, si se dan cuenta, es lo que hace un ácido. Por ejemplo, el ácido sulfúrico, ¿cuántos protones es capaz de liberar en una disolución? 2. 2 protones, y por lo tanto un solo anión, 2 cationes y un solo anión que tiene 2 cargas, ¿sí? Y la base, según Arrhenius, sería el compuesto que es capaz de liberar ion hidróxido, ion hidróxido, ¿sí? Como el hidróxido de calcio, que libera 2 moléculas de hidróxido por calcio. Todas las sales se disocian completamente, y solo los ácidos y bases fuertes se disocian completamente. Pucha, quedó rara la... bueno, lo modificaré. Otra definición es Brownson y Lowry, ¿sí? Hace un cambio muy interesante y que fue una discusión en su tiempo. Dice que ácido es cualquier especie con tendencia a ceder un protón a otra especie, y la base es una sustancia que tiende a aceptar un protón de otra sustancia. Estos conceptos no solo se pueden aplicar a los ácidos y Arrhenius, sino que además a otras especies. ¿Qué les parece? Hagamos una comparación entre la definición de Arrhenius y Brownson y Lowry. ¿Qué les parece? ¿Cuál es la diferencia? Es que, por ejemplo, en la primera, en la de Arrhenius, es súper limitante la definición, porque base es como que se le adjudica a aquel que libera OH, pero la base es mucho más que eso. Es como la que acepta los protones de hidrógeno. Muy bien, muy bien. Me gusta tu verso al respecto, Diego. Claro. Ahora, pensemos que Arrhenius está definiéndolo primero, y después de haber hecho primero vienen todos los trabajos científicos que permiten ampliar esta idea que Brownson y Lowry nos permite, al hacer esta definición del aceptar un protón de otra sustancia como una base, de permitir entender que se produce en pareja, que uno puede ceder el protón y el otro aceptarlo. Es más, podemos mirar, por ejemplo, la reacción en el agua. No sé por qué quedó así, lo lamento, yo voy a tratar de arreglarlo, ¿ya? Pero, a ver si lo abro. ¿Funciona mejor o no? No, está igual. Ya no importa. Ok. Aquí teníamos una molécula de agua, y aquí teníamos otra molécula de agua, ¿sí? Y se dan cuenta de que el protón fue cedido por esta molécula de agua y aceptado por esta. ¿Se alcanza a notar? Sí, sí se ve. Pucha, se ve mal, lo siento, no sé por qué pasó eso. Pero dense cuenta entonces que aquí la misma molécula funciona como ácido y como base, ¿o no? ¿Por qué pasa eso con el agua? Es súper difícil responder la pregunta ¿por qué? Te podría decir ¿cómo? Porque es una característica del agua, y además el agua tiene hartas características bastante raras, si se dan cuenta, pues, ¿no? El momento bipolar, el tipo de geometría, es ácido y base al mismo tiempo. ¿Sí? Vamos a ir discutiendo eso. Pero esta capacidad entonces de entregar protones o aceptar protones, el agua, al poder hacerla con ella misma en una solución acuosa como esta, se dan cuenta que aquí se pueden formar iones hidróxido, hidronio y hidróxido a través de la reacción, solo teniendo moléculas de agua. Interesante, ¿eh? Pero también, al poder producir esa liberación,
la molécula de agua también podría entonces actuar como ácido o como base según con quién se encuentre, ¿o no? Claro. Si se encuentra con ella misma y actúa como ácido o como base, a veces, dependiendo con quién se encuentre, aquí se supone que era amoníaco en la formación del amonio, se ve feo, no se entiende nada, pero tiene que ver con eso, dependiendo con quién se encuentre, a quién tenga enfrente su reactividad, va a actuar como ácido o como base. ¿Ya? Entonces, según Arrhenius, solamente la liberación del protón o la liberación del OH lo convierte en un ácido. El ácido clorhídrico cede un protón, pero se lo cede al agua, y el agua acepta un protón, entonces es la base, según Bromley. ¿De acuerdo? O el amoníaco frente al agua. ¿Qué pasa con el amonio? ¿Están conmigo o me fui? Gana un Gana un protón y se transforma en ácido conjugado. Sí. Ok, pero ¿qué fue entonces? Ahí el agua actuó como un ácido. Actuó como ácido. Sí. Una base. Y aquí como base. Eso es lo que quiere indicar esta idea. ¿Sí? Que el ácido o base depende de con quién se encuentre, porque justamente la molécula de agua puede hacer las dos cosas a la vez. Y profe, me pregunta, cuando tengo agua pura, solamente agua, ¿cede y gana protones o se queda como agua nomás? No. Es capaz de... Esta es una reacción que es reversible y es capaz de transferir un protón a otra molécula de agua, y una actuar como ácido y otra actuar como base, siendo moléculas de agua que coexisten en la misma solución. ¿Me explico? Claro, pero ahí no formaría electrolito. Claro. Y no conduciría. Muy transitoria y de baja intensidad. ¿Cuál es el pH del agua pura? Es 7. Entonces, ¿cuál es la concentración de protones del agua pura? Casi cero. ¿O cero? Sí, debería ser 0, o sea, no debería, claro. 1 por 10 a la menos 7. O sea, muy aproximado sería 0. ¿Me explico? Sí. Con la constante disociación del agua, que buena la pregunta de su compañero, porque dice, bueno, se supone que no conduce la energía eléctrica, pero si se disocia y actúa como ácido y base una molécula, va a generar, al menos transitoriamente, una cantidad de partículas cargadas y podría conducir la energía eléctrica. Sí, pero la cantidad de energía eléctrica que se conduce para la conducción completa es de que un electrolito vaya del cátodo al ánodo. Ahí se conduce la energía eléctrica, ¿cierto? Tengo una pregunta. Y eso depende de la concentración. Y la constante, me dijeron que el pH de la solución acuosa pura era 7, por lo tanto la concentración de protones es 1 por 10 a la menos 7. Eso es muy, muy, muy poco. Ya, Carla, dígame. ¿Por qué la gente entonces se electrocuta cuando está en agua, por ejemplo? Porque el agua ahí no es agua pura, es agua con electrolitos que está cargada. Ya, pero querida Carla, tú no necesitas agua para electrocutarte. Ah, no, pero me refiero a que, por ejemplo, si yo estoy, no sé, ya bañándome y se cae el secador de pelo que está prendido o algo con electricidad, yo me electrocutaría. Sí, porque tú eres de agua, pero no eres de agua pura, eres de una solución de electrolitos. Eres. El 80% digamos, el 87% de tu cuerpo es una solución de electrolitos y tú conduces la corriente eléctrica.
Entiendo, no es como que el agua del exterior lo haga, sino que lo hago yo con mi cuerpo. No, si también el agua del exterior, si es una solución electrolítica, claro que va a conducir la corriente eléctrica, pero para que tú te electrocutes, como dice, es que pasa la corriente eléctrica por ti, tú te transformaste en el conductor. Ya entiendo, muchas gracias. ¿Cuál es la osmolaridad de tus soluciones internas, Carla? No sé. La misma que 0,9% de cloruro de sodio. Ah, por eso el suero es de 0,9. Por eso es isotónico, claro. Muy bien. ¿Más preguntas? Profesor, disculpe, si por ejemplo el agua se menciona así como que es un anfótero, ¿por qué las proteínas, o más bien dicho los aminoácidos, también se dice que tienen ese comportamiento? Eso, Como- gracias por decirlo. ¿Qué es un anfótero? Recuérdanos, Diego. ¿Está bien, profesor? Diego, Ah, sí, disculpe, es que tenía el micrófono un poco malo. ¿Cómo? ¿Cómo, profesor? usted dijo anfótero, yo ni siquiera lo he dicho hasta ahora, pero cuéntanos qué es un anfótero. Ah, aquel ya sustancia como que tiene comportamiento dual y que puede actuar como ácido o como base dependiendo de con quién reaccione. O Sí, sea, claro. Tú me dices que las proteínas no tienen ese comportamiento. no, que sí lo tienen, que sí lo tienen. Sí, Los aminoácidos. los aminoácidos y las proteínas también. Y se da eh, pa- para obtener ese tipo de comportamiento requiere que las moléculas sean asimétricas, o por lo tanto polares, ¿o no? Sí, Porque una sí, molécula que es apolar no va a tener diferencias de carga interna, no va a tener momento dipolar y no va a producir las reactividades que se requieren para ese tipo de comportamiento. Y la molécula del agua primero es un dipolo y es bastante simple. El aminoácido, por ejemplo, tiene momento. sí. ¿Sí? Pues imagínate que tiene un grupo amino y un grupo carboxilo. ¿Sí? En- Súper en- distintos dentro de la misma molécula y se ordena en el campo eléctrico y tiene reacciones ácido-base para formar, primero tiene reacciones covalentes para formar proteínas y sus cadenas laterales reaccionan de forma ácido-base con las cadenas laterales de los otros aminoácidos, la formación de la alfa hélice y la beta plegada, por ejemplo, en el tipo de estructura de proteína. ¿Sí? Las relaciones ácido-base o electrostáticas son muy importantes para las estructuras de las macromoléculas que vamos a seguir viendo. ¿Sí? Y son todos con esos comportamientos de anfótero. Le llamamos anfolitos. Ajá. Muchas gracias, profesor. Vamos a cantar. Ya. Y Lewis o Lewis, dependiendo de su forma de expresarlo. No quiero cambiarlo como se lo enseñaron en la escuela. Eso es muy importante para que sepa que es el mismo. Además, yo soy su fan. Dice que ácido es una sustancia que puede aceptar electrones para formar un nuevo enlace y base es una sustancia que puede ceder electrones para formar un nuevo enlace. ¿Sí? Aquí podemos ver A más B, ácido más base. En el aducto ácido-base se cumplen la idea de Lewis. ¿Qué me dicen de esta teoría y comparándola con las demás? Aunque abarcan más moléculas porque las otras se limitan a algunos elementos. Claro, siendo el mismo tipo de reacción, el par ácido-base, con esta definición, que sea mucho después, con esta definición sí podemos tener una idea más moderna, más contemporánea, digamos, de las reacciones ácido-base, que vamos a decir que son las reacciones que son capaces de asociarse, ¿sí? Una asociación directa a través de una diferencia específica en la capacidad de relacionarse con el medio, que es comportarse como un ácido o comportarse como una base. ¿Sí? Ácido clorhídrico en agua. Ya vimos que cede un protón. ¿Es ácido según Arrhenius? Sí. O sea, el ácido clorhídrico sí. Sí, pero ¿y hay base?
Según No, Arrhenius, no. Aquí no hay base. Entonces, no Lo hay H. un ácido base en el concepto de Arrhenius, ¿cierto? Pero en Bromley y Lowry, ácido es el que cede un protón y base es el que lo acepta. ¿Sí? Entonces, Sí. aquí en esta reacción, el ácido clorhídrico, el agua actúa como una base porque acepta el protón, y esta molécula como el ácido. En cambio, en la formación del ion amonio, el amoníaco actúa como como base, ¿sí? Y el agua como ácido. Y según Lewis o Lewis, el ácido es aceptar electrones para formar un nuevo enlace. ¿Sí? Y en esta reacción, En esa reacción no está aceptando ningún electrón porque solamente está aceptando protones, ¿no? pero querido compañero Nicolás, al aceptar y poner en tu microambiente atómico íntimo y poder viajar a través de la solución, ¿eso no requiere un enlace? Ah, verdad. Ok. Así que se cumplen todas las condiciones y podemos explicar todo con la idea de Luis. ¿Ya? Miremos el agua, que ya se prendieron las alarmas con el agua. ¿El agua entonces es ácido o base? Tiene un comportamiento dual, puede ser ácido o base según con quién se asocia. Sí, ¿cuál es la palabra de Diego? Anfótero. Anfótero, muy bien. Entonces, el agua en estado líquido. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que aquí, entre paréntesis, está el estado líquido? Y aquí dice acuoso. ¿Cuál es la diferencia? Esa cosa es como como el agua en una disolución. Es que se Muy considera como un bien, ion. excelente, excelente. Esto está en estado puro, es solo solvente. Y aquí se produjo la reacción ácido-base, ¿sí? Y por lo tanto es una solución de electrolitos. Muy bien. ¿El acuoso tendría mayor densidad que el líquido? No. ¿Por qué? No, le pregunto. No. Digamos que, ya que es difícil tu pregunta buscarla, porque cuando tú disuelves demasiado compuesto en una solución terminas cambiando la densidad, sí, pero mi respuesta es no, porque las soluciones que nosotros vamos a ver tienden a ser infinitamente diluidas, pero sí uno puede cambiar la densidad de las soluciones aumentando la cantidad de solutos, como por ejemplo una solución de, no sé, de agua con azúcar. ¿Le han echado mucho azúcar al agua? Sí, sí, no se alcanza a diluir entera. O sea, sí, y además cambia la densidad del agua y la fluidez. Ya, así que el agua es capaz de transferirse un protón y formar un ion hidroxilo, por lo tanto, esto es una reacción reversible y irreversible. Reversible. Es reversible, y si dejamos pasar mucho tiempo que el agua haga lo que quiera hasta el infinito tiempo, llegará hasta el equilibrio, ¿o no? Porque esta es una reacción que está en equilibrio. Si está en equilibrio, tiene una constante de equilibrio. La constante de equilibrio para la reacción de disociación o de autoionización del agua está dada por Kc, que es la concentración de protones por la concentración de H dividido por la concentración de agua. ¿Cuál es la concentración del agua pura? Es que es rara, no sé, no sabría responder porque el agua como que es como el disolvente, no sé si se puede como
Ya, ¿Cómo ver gracias, eso? Carla. Yo estoy sintiendo eso dentro de esta discusión, que hay una alteración en la fuerza. ¿Les parece raro? ¿No habían pensado en eso? ¿Que el agua tiene concentración? Porque, ¿qué es la concentración? Es que es raro porque la concentración es como la cantidad de, no sé cómo explicarlo, partículas, sustancia que hay diluida en agua. O sea, siempre se compara con el agua, entonces el agua con el agua sería raro comparar agua con agua. Ya comparemos agua con agua y Carla, en tu cabeza firme. La concentración es la cantidad de partículas en una cantidad de volumen. Sí. Eso es. N partido por V. ¿Ya? Y se mide en N, número de partículas o número de moles, partido por V, volumen. Y la concentración molar, que es la característica que se ocupa para los cálculos, es cantidad de moles dividido en un litro de agua, ¿o no? Eso es molar. Claro. Ya, entonces piensen todos en un litro de agua. ¿Sí? Lo pueden ver, lo pueden visualizar. Ustedes todos han visto un litro de agua. Sí. ¿Tiene volumen? Sí. ¿Y tiene partículas? Las partículas del agua. Entonces dígame cuántas partículas hay en un litro. Hay que sacar el número de moles totales nomás Y dividirlo en el litro. Ya, ¿cómo? En un litro hay 1000 gramos de H2O. Habría que dividir como 1000 gramos en el peso del agua. La masa molar. O sea, usted dice que un litro de agua pesa 1 kilo. Es que sí, porque su densidad es 1. Ok. Y entonces, masa partido por qué te da moles? Por masa molar. Por masa molar. Masa molar. Ya, ¿y cuál es la masa molar del agua? 18. 18. Ya, entonces, ¿qué es lo que hay que dividir? 1000 gramos en dividido en 18. No, al revés. Al revés, tendría que ser 18. ¿Eso? Pero No, está bien, es 1000 partido en 18. Eso sería la cantidad de moles que hay. Ya, entonces... Habrían 55,5 moles. Carla, ¿me estás diciendo que la concentración del agua pura es 55,5 picomolar? Ay, o sea, si usamos esa fórmula quedaría así. Ya, ¿lo ven? Pero si se calculan los moles, no, ¿o que no habría que descontar el agua que se disoció? O sea, no sé. Diego, no se complique más de lo que tiene que complicarse. Si solamente estábamos preguntando si el caso el agua tiene concentración, pero hay algo que me preocupa. No me preocupa de ustedes. Es un problema de la educación en ciencia. Que la gente no entiende que el agua es una partícula y que tiene concentración, volumen, temperatura y que hace lo mismo. ¿Sí? Es que siempre se usa el agua como solvente. Entonces, ese es como que uno siempre lo ve como la solución en la que es como un medio nomás. Siempre uno lo ve así. Querida, todos los solventes tienen concentración. Claro, o sea, sí, ahora viendo la concentración que ya la calculamos, sí, pero como que en la cabeza cuesta entenderlo. O al inicio. Oh, ok, qué bueno. Eso significa que de algo sirve todo este show virtual. Ah. Ya, entonces, ¿están de acuerdo que el agua primero tiene concentración y que la concentración es 55,5 molar? ¿O qué pasó? ¿Sí? Sí. Ahora, ¿cuál era la concentración de protones o el pH de una solución de agua pura? 10 elevado a menos 7. O sea, los protones sí. O sea, el pH es 7. Ya pues, entonces 1 por 10 elevado a menos 7 porque pH es menos logaritmo de la concentración de protón, ¿sí? Sí.
Ok. Ese es 1 por 10 elevado a menos 7. Y en realidad la relación protón-agua, la capacidad de disociación, es 1,8 por 10 a la menos 9. Aquí están todos los datos a 25 grados. ¿Sí? ¿Sí? Cosa muy importante. Ojo, Carla, mira aquí. Menos logaritmo de la concentración de los protones es pH, pero si le aplicamos menos logaritmo a esta ecuación, significa que el pH es 7. Ya, sí, eso sería como hacer el proceso inverso, ¿no? ¿Cuál es el pH de una solución que tiene 1 por 10 a la menos 9 de protones? 9, 9. Ok, y 1 por 10 a la menos 2 de protones. 2. Ok. ¿Qué es más grande? ¿1 por 10 a la menos 2 o 1 por 10 a la menos 9? 1 por 10 a la menos 1 2. por 10 a la menos A las 2. menos 2. Ok. Profe, disculpe que le pregunte ahora, no sé si lo dijo antes No, ya encantado o no, de pero la broma. que eso de la KC que tiene abajo el H2O, ¿por qué está ahí si es líquido? Yo pensé que solo se ponían como las cosas que no eran ni líquidas ni sólidas. No te No sé entendí. ¿Por qué caí? No, es que en KC tiene el H por el OH, que son acuosos. Y eso entiendo por qué pueden estar ahí, pero por ejemplo abajo está el H2O, que está en estado líquido, y en el colegio a mí me habían enseñado que las cosas en estado líquido no se consideraban para las constantes. Podríamos decir que cuando se disocia, cuando se produce la disociación, están estos solutos en este solvente, ¿sí? Ujú. Pero el solvente es parte de la disociación. No se considera cuando el solvente no es parte de la reacción, ¿me entiendes? Ujú. Y es solamente un arreglo, porque el solvente siempre importa, porque la temperatura del solvente, la presión del solvente también afecta a las constantes de velocidades. Pero en general aquí es por reactivo. ¿Me entiendes? Sí, Ok. ya, gracias. Ya, entonces digamos que la constante de disociación o constante de acidez en este caso va a ser esta. Multipliquemos por la concentración de agua pura. ¿Sí? O, como decía Diego, hay que restarle lo que se disoció, pero como la que se disoció es por 10 a la menos 7, es tan poquito, Es muy poco, sí. ¿sí? Respecto a los 55 molar, que olvidémoslo, lo multiplicamos así, y esto le llamamos KW, la constante del agua. ¿Sí? Que para el agua pura es 10 a la menos 7 por 10 a la menos 7, por lo tanto KW es por 10 a la menos 14. ¿Sí? La escala pH, ¿de cuánto hasta cuánto va? De 1 a 14. 14. Ya. Pero podría haber un pH 0, profesor. ¿Qué condiciones se darían para que este pH fuera 0? Que fuese un ácido fuerte. Mire, o sea, que esto fuera... ¿cuánto tiene que ser para que esto dé 0? 1. Si la concentración de protones es 1, el logaritmo hace que el pH sea 0. ¿Eso es posible en la naturaleza? Tendríamos que echarle harto ácido, ¿eh? ¿O no? Es Sí, como que que tendría la capacidad de correr todo. Sí, o sea, son protones libres, son protones libres, porque si en lo que tú viertas o los materiales que estés usando tienen la capacidad de titular el protón, va a quedar menos protones libres, pero básicamente se
se usa la escala de pH entre 1 y 14. Ahora, lo que no quiero decirle a Diego es que no podemos considerar la idea de un pH 0. Ahora, siguiendo la tesis, o sea, siguiendo la lógica de Carla, claro, no tengo ejemplos específicos menos vitales que me permitan relacionarme con esa idea. Así que la escala la vamos a usar entre 1 y 14 casi siempre. ¿Está bien? Está bien, profesor. Juguemos un poco con álgebra. pH es menos logaritmo de la concentración de protones. ¿A qué le llamaremos P o H? Eso era como, es que yo de lo que me acuerdo del colegio era lo que, a eso habría que restar, no sé cómo explicarlo, a 14 habría que restarle eso para poder calcular el pH. Bueno, pero si pH es menos logaritmo de la concentración de protones, P o H es menos logaritmo de la concentración de OH. ¿O no? Claro, Y sí. si KW es concentración de protones por concentración de H, le aplicamos menos el logaritmo a todo. Eso es un operador, se llama operador P. ¿Qué significa el operador P? Menos logaritmo. Menos logaritmo, de lo que sea. Por ejemplo, el PK, ¿qué es? Menos logaritmo de... Menos logaritmo de acá. De la constante. Entonces, menos logaritmo de KW es menos el logaritmo de protones, pH, menos el logaritmo de los H, y ahí está su resta, Carla. Sí, acabo de saber de dónde provenía, no tenía ni idea. Y bueno, eureka. Sí, me dieron ganas de gritar eureka. Ya, veamos alguna pH en soluciones. ¿Sí? En soluciones normales. El jugo gástrico en el estómago, ¿qué ácido principalmente tiene? Clorhídrico. Clorhídrico. El jugo de limón. Cítrico, ácido cítrico. Muy bien. ¿Cuál es la ya, después vamos. Vinagre. Ácido etanoico. Ácido acético. Ya, jugo de toronja o naranja. Toronja será el pomelo. Eso es cítrico también. Ácido cítrico. Ahora, ¿por qué hay diferencias entonces en los pHs? Tal vez uno más ácido que otro, o sea, uno tiene más ácido cítrico que otro. Hay unos que son más ácidos y menos ácidos. ¿Y de qué depende ser más ácido o menos ácido? De la concentración de protones. Sí, para ser estricto, es de la capacidad de liberar protones que tenga el ácido. Entonces, ya ese ácido no es un ácido fuerte, porque el ácido fuerte libera todos los protones que tiene, ¿o no? ¿Sí? Sí. Entonces, hay otros ácidos que liberan una cierta cantidad de protones, que son los ácidos débiles, lo vamos a ir viendo. Orina, el café, miren. El agua pura es 7, pero el agua expuesta al aire es 5.5. ¿Alguna idea de por qué? Tal vez porque está intervenida en, no sé, con cosas del exterior. ¿Cómo qué? Podría ser como oxígeno, dióxido de carbono, algún gas. Muy bien, el aire está constituido por... Nitrógeno, oxígeno, CO2. y dióxido de carbono. ¿Oxígeno se disuelve en agua? A bajas temperaturas. Sí, oxígeno y nitrógeno se disuelven en agua, sí. Pero dióxido de carbono, ¿qué le pasa en agua? Ácido carbónico. Forma el ácido carbónico y el ácido carbónico libera un protón y hace que de pH 7 pase a pH 5.5. Ya, la saliva, leche, agua pura, sangre, miren. ¿Qué tan regulado está esto, el pH de la sangre? Yo creo que depende como de las necesidades del cuerpo. Sí. Pero
A veces se menciona que hay enfermedades, por ejemplo, acidosis, pero ¿a qué se refiere ese concepto, profesor? Que se vuelve el pH más ácido. Pero fisiológicamente, ¿qué causa eso? Es que lo he escuchado mucho así, acidosis. Ya, muy bien. Vamos a ir hablando de eso con el tiempo, pero acidosis significa que el pH disminuye desde este rango. Digamos, en 7.25 ya es acidosis. Eso es lo que quería decir. En los cuerpos, en las soluciones internas, desde la célula hasta los organismos completos, hay una regulación muy crítica del pH. ¿Qué pasa si el cuerpo está en acidosis? ¿Alguna idea? Imagínense, bajó, disminuyó el pH de la sangre. ¿Qué quiere decir eso? Aumentó la cantidad de protones en la sangre. Malo, malo. ¿Cómo se corrige? Con una base, no sé, Sí, pues neutralizar. tendría que ser aplicar algo básico, pero tendría que ser muy leve básico, cosa de no alterar más el pH. Ya, atención compañeros, el cambio de pH en la sangre es una actividad tan importante que los sistemas biológicos de todos los animales, incluido el humano, tienen integrados sus sistemas más complejos para solucionar esto. En los seres humanos la integración cardiorrespiratorio-renal. Integración metabólica cardiorrespiratorio-renal. ¿Qué significa eso? Que son como los reguladores del pH en la sangre. Ya, bajemos el pH, tengamos acidosis. No sabemos por qué. Somos parte del cuerpo, no tenemos idea cuál es el origen. ¿Sí? Solo sabemos que disminuyó el pH en la sangre. ¿Qué hay que hacer? Aumentar la base de la sangre. Hay que mandarle sangre a los pulmones para que se oxigenen y disminuya la acidosis. Y al mismo tiempo, el sistema renal empezar a eliminar protones en la orina. Eliminar protones, el sistema renal elimina protones, mantiene el bicarbonato y aumenta la frecuencia cardíaca para aumentar la cantidad de oxigenación en la sangre y ahí regular el pH. ¿Sí? Sí. ¿Qué nivel de complejidad tiene ese actuar? Caleta. Es de lo más, Mucho, sí. es de lo más complejo que hay en todos los sistemas biológicos porque es la relación integrada y funcional del sistema nervioso, cardio, respiratorio, renal para regular el pH. Tengo una pregunta, ¿qué puede producirla? O sea, ¿qué actos producen que yo me dé acidosis, por ejemplo? Pucha querida, yo no soy médico, pero contaminaciones, ejercicio prolongado, y Ingesta de fármacos puede producir acidosis. fármacos, sí, y una serie de patologías que ahí yo ya no sé, pero acidosis más que una patología en sí, es el resultado de las fallas de los sistemas, porque si el sistema está regulado por cardio, renal, respiratorio, cualquier falla en esos sistemas va a producir problemas en la mantención de el pH, ¿o no? Cierto. Entonces, Claro, sería más como un síntoma. insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria, los infartos, infarto pleural, todo eso va a terminar en que el organismo pueda regular poco su pH, la diabetes. O sea, que La misma alimentación. La acidosis es más como un síntoma que una patología, ¿no es cierto? Claro. Pero es un síntoma de N patologías seguramente. Que más bien tiene que ver con estado de deterioro. Ya, continuemos. Leche de magnesio, limpiador doméstico a base de amoníaco, para que no se tomen las aminas cuaternarias. Ya.
Ahora, si usted va y se toma una mina cuaternaria, le da la locura y se toma el limpiador doméstico de su casa, ¿sí? ¿Se va a morir? Yo creo que el cuerpo lo va a intentar eliminar de alguna forma y ya si es mucha la dosis va a afectarlo. Es que no sé si es tan fuerte como la soda cáustica, así como... Además no entra directamente en la sangre, entra primero, pasa por todo el sistema digestivo. Claro. Entonces, Perfecto, entonces igual, se va a inducir el vómito, van a haber muchas reacciones corporales que van a tratar de eliminar esta base de amoníaco. Pero imagínense que igual entra una gran cantidad de amoníaco a la sangre y aumenta el pH. Uf, sería como acidosis. Se llama alcalosis. Ah, ya. Ah, claro. ¿Y se usa el mismo mecanismo de regulación o se hacen los procesos contrarios? Se hacen los procesos contrarios, pero el mismo mecanismo de regulación, pues cardio, renal y respiratorio. Ya. Retenga protones, libere ahora O sea, bicarbonato, ahí tendríamos bajar la... respiratoria y controle. Entonces, el sistema va a regular el cambio, pero no lo va a poder regular si es demasiado y se mantiene. O sea, todo tiene un límite. Hay un límite que rompe el deseo. ¿Recuerdan ese punto? Sí, somos capaces de regular el pH, tanto en la acidosis como en la alcalosis, pero tiene un límite. ¿Sí? ¿Cómo le llamamos a ese límite? Muerte. Ah. El límite de regulación, claro, si se pasa el límite vamos a la muerte. Muy bien. Pero el límite es la capacidad buffer. ¿Qué es un buffer? Solo lo hemos visto en histología. Bueno, yo por lo menos. ¿Qué cosa? No entendí. Yo le podría responder en histología, pero no sé si es lo mismo para esto. No sé, o sea, si los histólogos se atreven a ocupar la palabra base, están ocupando, o sea, No. Ah, sí, una palabra buffer. química, buffer. O tampón, si quieren. Una sustancia que igual, ¿no lo he escuchado, regula no? el pH y neutraliza o... Sí, bien Diego. Entonces, la capacidad buffer o la capacidad de resistir el cambio de pH es una capacidad intrínseca. Los líquidos corporales, los tejidos acuosos como el tejido sanguíneo, por ejemplo, tienen una capacidad buffer, son capaces de resistir el cambio de pH. Y no es una solución, y tampoco es una sustancia, es una serie de sustancias. ¿Sí? Que serían como, son capaces de comportarse tanto como ácidos como bases para poder regular el cambio de pH para cualquiera de los dos lados. Claro, es un truco en las parejas, el ácido y la base conjugada, de eso vamos a hablar. Ah, ya. ¿Han sentido acidez? sí, es horrible. Sí, se toma bicarbonato. ¿Por qué ácido se produce la acidez? Por el ácido de los líquidos estomacales. ¿Qué sería? Clorhídrico. Ácido Clorhídrico. clorhídrico, ¿sí? ¿Y usted podría disminuir la acidez tomando otro ácido como ácido cítrico? No, con No. bicarbonato de sodio. Pero mire, el ácido clorhídrico tiene un pH entre 1 y 2. Y si usted toma ácido cítrico con acidez, va a quedar su estómago un pH 3.5. ¿Sí? Raro, ¿no? ¿Serviría pero menos que una base? ¿Han visto lo que contiene la sal de fruta? Ah, sí, tiene ácido cítrico. Sí. Está bien, Diego. Por supuesto, es obvio, si tienes muy ácido, tienes que tomar una base y la base podría ser bicarbonato, pero el bicarbonato con el ácido va a terminar produciendo CO2 y se va a inflar como un globo. Ah, Sí. sí. Se libera mucho gas. Claro. Sirve, si está urgido, sirve, pero una pareja de un ácido no tan ácido
con su base conjugada podría ser el efecto esperado y mejor. Bicarbonato con limón. Un tampón, un tampón. Tengo una pregunta. En las marchas siempre dicen que para la lacrimógena se usa el limón y otros dicen que se usa el bicarbonato. Preferentemente químicamente, ¿qué se debería usar? Que los dos te sirven porque tienen el mismo objetivo, lo que pasa, pero funcionan por mecanismos distintos. Es el mismo ejemplo. Si el componente, a lo que los pacos le dicen el agua, que le echan ácido, ¿sí? O base, no sé qué le echan, soda cáustica, ácido, le echan cualquier cosa. Pero como sea, si los pH son extremos, si usted carga con ácido cítrico o bicarbonato, va a regular el pH hacia el medio y no hacia los extremos. Esto va a ser positivo, ¿me entiende? Sí. Usted no puede saber qué es lo que viene en el agua, así que se usan mecanismos como eso clásicamente. Eso es más antiguo que... Es muy claro. Ahora los pacos europeos le están echando moléculas de ají. Oh, qué mal. ¿Y cómo se pasaría eso? O sea, ese te pica, te deja mal, pero no te pasa nada. Pero echarle soda cáustica o ácidos fuertes dañan los tejidos. La capsaicina, la molécula del ají, te pica, te incomoda, claro, produce el efecto lacrimógeno, pero no te va a pasar nada. O sea, Un que poquito de leche. consciente los pacos, echarle ají y echarle soda cáustica. Creo que esas cuestiones esas soluciones con ají o con mostaza son más aceptables como medidas represivas. Parece que en Europa y en Asia se aceptan. Aquí... Es que Dígame. disculpe, profesor, es que iba a comentar eso, que igual soda cáustica suena mucho peor porque si se Peor. utiliza para destapar los baños, es como para una persona es como terrible, puede dejar ciega a una persona, yo creo. No, eso te rompe los tejidos, por eso te estoy diciendo que esas otras moléculas como la pimienta o el ají, el gas pimienta, gas ají, te va a producir incomodidad y todo lo demás, pero eso no te va a matar. No te va a romper el tejido, no va a haber necrosis ni nada por el estilo. Así mismo. Uh-huh. Así que... Pero es una pregunta en ese sentido, por ejemplo, el gas pimienta es mucho más fuerte que la lacrimógena, pero es menos dañina, por decirlo así, claro, al cuerpo. Claro. Como que el efecto es más fuerte, pero es menos dañino. Sí, lo que pasa es que la capsaicina del ají y la pimienta actúan a través de receptores que existen. Claro, ¿no? En cambio, los otros productos hacen quemaduras químicas, no... Ah, ya, entiendo. Sí, entonces con menos concentración de la molécula de la pimienta o del ají produce un gran dolor, una cuestión que te deja inhabilitado. He tenido varias experiencias con eso, pero no te pasa nada en realidad. Claro, porque acá en Chile están quemados la piel de las personas a las que le rocía el agua y todo. Cuando tú usas capsaicina, la molécula del ají, por ejemplo, tú la puedes poner sobre la piel y te produce una pseudo quemadura, pero no es quemadura. Y disminuye la sensibilidad en el lugar hasta por 10 semanas. Pero las neuronas que sensaban la temperatura en la piel vuelven a crecer y llega a ser todo igual que antes. La capsaicina se usa terapéuticamente para disminuir el dolor neuropático. En parches, por ejemplo. Ahora, echarle compuestos químicos sin control, sin legislación, como lo hacen los pacos chilenos, es maldad de la más profunda, con el ánimo de hacer daño. ¿Sí? Sí, es cierto. Ya, continuemos.
Base conjugada. Ya. Ácidos fuertes son los que se disocian completamente, por lo tanto no tienen constante de acidez, la reacción es irreversible. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, y los ácidos débiles son los que tienen este equilibrio donde tenemos la concentración de protones y una cierta cantidad del ácido que no se ha conjugado, o sea, que no se ha disociado. ¿Cuándo los ácidos entonces son más fuertes? ¿Cómo, profe? ¿Puede repetir? Digamos que los ácidos fuertes, propiamente tal, son los ácidos que no tienen constante porque es irreversible, se disocian completamente. Entonces, los ácidos débiles son los que no se disocian completamente, que queda una cierta cantidad de ácido sin disociar. Mientras más se disocien, ¿sí? Mientras más grandes sean estos números y más pequeño por lo tanto, la constante de acidez es más grande, va a ser cada vez más ácido, siendo débil. ¿Sí? Sí. Ok. Claro. Miremos esta serie de ácidos, perdón. Cloroacético, fluorhídrico, nitroso, no importa. Libera protón, protón, son todos ácidos y veamos las constantes de acidez. Mientras más grande es la constante de acidez, es más fuerte el ácido, siendo todos ácidos débiles. ¿De acuerdo? Sí. Sí, sí, de acuerdo. Monoprótico, diprótico. Ah, no tengo ácido fuerte. Un segundo. Ok. A estos ácidos se les llama monopróticos. Son capaces de liberar un solo protón. Pero la mayoría de los ácidos orgánicos, los que nos interesan a nosotros, son multipróticos. Por ejemplo, el diprótico de ácido carbónico libera un protón primero, ¿sí? O sea, tiene un Ka1. ¿Qué era Ka? Constante. Constante Es acidez. constante de La acidez. constante de acidez 1. La constante de acidez para liberar el primer protón. Dense cuenta que es la concentración de protón, bicarbonato partido por ácido carbónico. Y hay una segunda constante, donde libera el segundo protón, porque no tiene por qué liberarlos al mismo pH. ¿Sí? ¿Están conmigo aquí? Miremos, ácido carbónico. Tiene una Ka1, 4.3 por 10 a la menos 7, y una Ka2, 5.6 por 10 a la menos 11. No tiene Ka3 porque tiene solo 2 protones. Veamos el ácido cítrico, que tiene 3 protones para poder liberar. Tiene Ka1, Ka2 y Ka3. ¿Sí? Profe, ¿no hay como Sí. una regla general que la segunda constante así sea más alta, más baja y la tercera algo así? Porque como que veo que es muy variable. Es que se supone que se disociaría más, por eso sería más ácido. ¿O no? Pero no necesariamente, pues no todas cumplen eso, ¿sí? Nicolás, sí, ¿Ah? tiene orden. Mira. ¿Eso es lo que está preguntando? Ah, perdón, profe, es que estaba fijándome en el número y no en la potencia, y hay que fijarse en la potencia, perdón. Muy bien. Error mío. Muy bien, la potencia. Entonces, si nos tenemos que fijar en la potencia, a lo mejor no es muy bueno poner Ka. ¿Sí? ¿Qué pasa si nosotros ponemos PK? Ahí estaríamos viendo con el pH. Veríamos como la potencia, ¿o no? Sí. Ya, miremos entonces la titulación ácido-base. ¿Saben lo que es la titulación? Cuando terminaron la carrera. Muy bien. Sí, pero también se le llama titulación en química a la neutralización con una base
o ácido de concentración conocida, ¿sí? Para poder calcular los puntos de pK o de pH a los cuales se producen las protonaciones. Se lo voy a explicar esto con esto. Pero no, parece que no me funciona. ¿Sí? ¿Funcionó? Ya, estamos claros cuando es monoprótico y diprótico, ¿cierto? Sí, que Sí. tiene uno o dos. ¿A qué le llamamos pK? Es la potencia, ¿no? Menos el logaritmo de la concentración, menos el logaritmo de la concentración de la constante de acidez. Eso es pK. Pero Sí, parece pH. ¿Podríamos sacar una conclusión relativa al pH del pK? Digamos que el pK es el pH al cual se produce la transición protonación-desprotonación. ¿Me expliqué? o sea, el pH es el pH en donde deja ir al protón. Muy bien. Veamos la titulación. Aquí tenemos menos el logaritmo de la concentración de protones. ¿Qué significa eso? pH, en función de la cantidad de bases que vamos agregando. Ya. Entonces, en esta titulación vamos a tener en amarillo la solución y vamos a empezar a agregar cantidad de bases y mi ácido tiene un pK de 3.6. ¿Sí? Sí. Y vamos a empezar a agregar la base y vamos a ir viendo cómo el amarillo va cambiando a azul por el indicador que tiene. Va a llegar entonces un punto de pH donde se produce un salto ¿Y eso por qué? ¿Por qué se produce ese salto? Ya, llegamos hasta el final. ¿Qué ocurrió aquí? ¿Alguna idea? Aumentó el pOH. O sea, lo que cambió así drásticamente es el pH, El ¿no? pH aumentó, sí. ¿Por qué? Sí, pero se mantuvo la otra variable. Es que aquí esta variable es la conocida, es la que yo estoy usando. Yo estoy agregando base. Estoy agregando base y estoy registrando cómo es el pH de la solución. El pH de la solución es bajo, 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 llega a este punto, ¡pah! Y salta. ¿Qué pasó ahí? Tenía que llegar a ese pH para al 12, creo que. Hubo mayor disociación. Se neutralizó. Ah, eso sí. Muy bien, esa es la palabra, excelente. Se neutralizó. Y se neutralizó todo como de una sola vez, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué ocurrió ahí? ¿Cómo? ¿Qué ocurrió? ¿Quedó en equilibrio la solución? Aquí nosotros estamos dándole la solución es totalmente ácida, ¿cierto? ¿Mm? Tenemos un ácido aquí. Sí, sí, es muy ácida ahí. Sí. ¿Qué significa eso? Que disminuye su acidez.
Sí, o sea, pero que sea muy ácida, ¿qué significa? Que en la solución tienes la molécula del ácido y los protones que se disociaron de esa molécula, ¿o no? Sí. Ya. ¿Qué va sucediendo si empiezas a agregar hidróxido? ¿Se disocia menos? Se va disociando menos, entonces el protón tiene que estar cada vez más asociado a su molécula madre, ¿o no? Claro. Y por lo tanto, ¿qué va a pasar con la acidez? Va a ir disminuyendo. Va a ir disminuyendo porque nosotros estamos neutralizando los protones liberados por el ácido débil con la base, ¿sí? Pero ¿y qué pasa aquí en este salto que dejó de ser ácido y pasó a ser base? ¿Están o se fueron todos? No, sí estamos, pero yo por lo menos estoy como... Solamente no sé. No, sí, tranquilo, estamos conversando. Aquí tenemos un ácido débil que libera un protón, ¿sí? Y la solución es totalmente ácida, ¿sí? Pero ¿qué va ocurriendo aquí? El ácido deja de liberar protones y luego se hace básico, así como algo así. Algo así, exactamente así. Usted aquí tiene la transición de liberar el protón del ácido normalmente y es total, está solo el ácido y empezamos a agregar pequeñas cantidades de base, ¿sí? Y va aumentando el pH, pero bastante poco porque hay muchos protones en la solución hasta que llega un momento en que todo el OH produce tal fuerza que el protón ya no se libera y cambia totalmente el pH de la solución porque ahora hay en exceso OH y, y los protones no están liberados. Ese punto de pH al cual se libera el protón o puede cambia el estado de ionización es el llamado pK. Entonces, ¿cómo sería una curva de titulación con un ácido triprótico? Perdón. Como con 3 saltos, o 2 saltos. Ya. Ahí está, ¿se ve? Sí. Más o menos, pero a ver, tengo que dejarla más, yo creo. No, a lo mejor menos. A ver, ahí y ahí. El refresco está un poco lento Entonces, este método, la titulación de los ácidos, te permite saber cuántos protones se pueden liberar de un ácido y cuál es el pK de cada uno de sus puntos de pH. Vamos a hacer dos nomás para que se pueda ver. ¿Ya? Entonces, varias ideas. Ácido monoprótico, diprótico o multiprótico, ¿sí? La cantidad de protones que se liberan. Siempre el primer protón se libera a un pH más alto o más bajo. Más alto. Como en el sentido más ácido. Más ácido, ya, muy bien. Ok, ya, entonces pensemos en una molécula como un diprótico. Digamos que tiene un pK 3 y un pK 6. ¿Sí? Primero, ¿cuántos protones tiene para liberar? 2. Ya.
¿Qué pasa a pH 4? ¿Cuántos protones tiene liberado? 1. ¿Cuál? El de PK. El del pK3, ¿sí? ¿Y a pH 7? Liberó los dos. ¿Y a pH 1? Ninguno. Ok, eso es crítico. Esa relación, entender la titulación del protón a través de la idea del pK, es crítico para todo lo que vamos a estudiar de aquí en adelante. Ya. Entre esta relación yo creo que ustedes la deben conocer. Miren, aquí está la fórmula, el ácido, la fórmula, el pK, miren los pK, ¿no? Entonces se dan cuenta que va aumentando la acidez, pero en la transición aumenta la basicidad en sentido contrario al aumento de la acidez. ¿Queda claro? Eso es lo que Diego decía en la base conjugada. Entonces la fuerza del ácido es inversamente proporcional a la fuerza de la base. Ya, compañeros, yo creo que es suficiente por ahora. Ustedes tuvieron un seminario en la mañana, ¿sí? No fue presencial, o sea, no fue como sincrónico. Así que no, en teoría no lo tuvimos. Ok, deberían haber visto esto. En todo caso, ya estamos ya en la hora, no voy a seguir, pero la siguiente clase que voy a hacer el día lunes va a ser soluciones disolutos, donde vamos a ver cómo construir tampones. Yo sugeriría un par de cosas. Primero, leer los capítulos. Por favor, pónganse al día con la lectura de los capítulos y leer ácido base, ¿sí? Y entrenar un poco lo de las concentraciones, el cálculo de las concentraciones a través de la guía. ¿Les parece? Sí. Tengo una pregunta. ¿Una fecha tentativa más o menos para entregar la guía 3? ¿Tentativa? Más o menos. 2 semanas más. Ya. Sí. Ya, en la próxima clase, por si acaso alguno quiere verla, ojalá que la vean, vamos a ver efecto de ion común y cómo construir tampones, tampones propiamente tal, a través del fenómeno de la neutralización, donde vamos a ocupar las titulaciones y vamos a ver las titulaciones de los aminoácidos, que son puntos críticos, ¿sí? Por ejemplo, de glutamato. ¿Cuántos protones titulables tiene el glutamato? No sé, 3. 3, y aquí histidina. 3 también. Sí, todos los aminoácidos tienen un grupo amino y un grupo amino y un carboxilo. El grupo carboxilo tiene pK cercano a 2 y el amino cercano a 9. Y solo los que tienen cadenas laterales titulables tienen pKs entre medios. ¿Sí? Así que eso lo vamos a usar después para explicar la estructura de las proteínas. Así que los dejo con lo que significa el pH y tener claro las transiciones ácido fuerte y ácido débil antes de la clase de solución. Muchas gracias por estar aquí y nos seguimos comunicando. La próxima vez que haga sincrónica va a ser el lunes y vamos a irle dejando los materiales en la página web. Me despido. Si alguien quiere quedarse conmigo para conversar de algo, este es el momento. Profe, tengo una duda. Sí, sí. En el aula virtual habilitaron una carpeta para poder subir las guías, pero solamente se puede subir solamente un archivo. Y yo tengo las guías separadas en 2. ¿Cómo lo Creo podemos que hacer? dice 10. Creo que dice 10 archivos. Nicolás, ¿lo intentaste? Yo subí los No, dos. lo he intentado. fue lo Dice que me 10 archivos. Dice 10. Yo la subí y yo subí uno, pero vi que decía 10 archivos que podías subir.
Nico, ¿Qué? a mí me pasó lo mismo y lo que hice fue como abrir los documentos y arrastrarlo, así como literal agarrar la cosita y ponerla en el cuadrado y ahí te deja subir dos. Ah, ya, bueno, gracias. Ya, gracias, profe. Chao, chao. No, gracias a ustedes. ¿Sí? ¿Alguien más quiere hablar de algo? ¿Necesidades? Yo, profe, quiero hablar Profe. algo después. Ya, me quedo contigo, Benjamín. Recuerden que tenemos tiempo para tutoría y todo lo demás. Solo depende de ustedes pedir específicamente hablar de algún tema en particular y los podemos atender teniendo en cuenta los horarios y todo lo demás. Profe, Fuerza, ¿adjuntamos también los Excel? dígame. ¿Te adjuntamos también los Excel? Sí, en la carpeta pongan todo lo que ustedes tienen para ser evaluados. Ya, muchas gracias. Ok. Profe, que yo hice el control 2, pero no recibí ningún mail como de retroalimentación, creo que era, no sé. Oh, qué raro. Qué raro, Sí. qué raro. Y tiene, o sea, no te llegó tu resultado. Eso, no me llegó. Ya, pero Benjamín me mandó un correo con las personas que no habían recibido el resultado y tú estás dentro de esas personas que... Sí, sí, ya lo avisé. Ya, tranqui, eso lo vamos a revisar, pero todavía no lo he revisado, ¿ya? Ah, ya, dale. Gracias. Ok. Ya. ¿Todo bien? ¿Te quedas conmigo entonces, Benjamín? Profesor, disculpe, es que me pasó a mí también que se me cayó el internet cuando estaba explicando los gráficos y como que no me pude conectar como por 10 minutos, entonces como que me perdí un poco. Ok, Diego, hagamos una cosa, mira la clase y juntémonos el martes o el miércoles, recuérdamelo por correo el lunes y te explico los gráficos específicamente. Ya, muchas gracias, profesor, hasta luego, gracias. Encantado.